Buenas tardes a todos y muchas gracias para su presencia, muchas gracias también a los organizadores de para darme la oportunidad de hablar acá, especialmente relacionado con los cumpleaños de la UNI, 50 años, es el año muy especial para la UNI. Pues, para empezar con la charla, hemos tenido justamente con mi colega Robert Baptiste, hemos sido justamente una visión bastante amplia sobre las ciencias, cosas así, se puede hacer. Voy a dar una mirada más especial, dedicada a algunos objetos y presentar, dar una mirada rápida sobre propiedades o qué se puede hacer. Algunos ejemplos de aplicaciones. Pues también estoy trabajando en la Comisión de la Energía Atómica en Grenoble, Francia, que ahorita no es solo de la energía atómica, sino también de las energías alternativas y más específicamente en un instituto que se dedica a nanociencias y por razones históricas también a criptozoología. Bien. Simplemente para la gente que no sabe dónde se ubica aquí está una mapa de lo que llamamos el hexágono. París está por acá, Lyon, la segunda más larga ciudad del país, y cerquita, a unos 100 kilómetros, se ubica, encontramos a Grenoble, que está adentro de los Alpes franceses. Aquí están los Alpes, y es más o menos rodeado por montañas. Una mirada más cerca, acá. La ciudad, aquí es la zona científica de Grenoble, con el centro de la Comisión de la Energía Atómica de Grenoble. Tenemos Minatec. Robert nos ha hablado bastante sobre ese centro dedicado a nanociencias. Mi instituto se ubica por acá y estamos rodeados con otros institutos de investigación, tal como el European Synchrotron Radiation Facility, el Synchrotron Europeo, un reactor de neutrones dedicado a la investigación. Hay varias cosas. Y la ciudad está por acá y todo esto está rodeado por sierras bastante hermosas. Un sitio muy agradable, para un ambiente bastante agradable, tal como desde el punto de vista de vida y vida científica. Bueno, voy a hablar rápidamente. Mi charla va a tratar sobre nanocristales cordiales de semiconductores. Diré algunas palabras sobre propiedades y he seleccionado voy a dar algunos ejemplos de aplicaciones. Es un tema tan amplio que no se puede presentar todo, así que he seleccionado algunos ejemplos para dar una mirada. Hemos visto antes con Robert el punto de la cuantificación, el efecto del tamaño chiquito. Pues, más específicamente para nanocristales de semiconductores, lo que ocurre es que tenemos dos cosas. Cuando se trata del bulk, del sólido macroscópico, tenemos para un semiconductor una banda de valencia, una banda de conducción separados por un gap, una banda prohibida con cierta anchura, que se llama por cortito el band gap. Bueno, si cambiamos del sólido y vamos a nanopartículas, primero lo que ocurre es que tenemos una discretización de los niveles. No tenemos más bandas con una distribución continua de niveles, pero una discretización de los niveles. Ya se puede definir como una banda prohibida. Eso es el último nivel ocupado por electrones. Eso es el primer nivel sin electrones. Los dos están separados por una banda prohibida. Podemos ya, aunque no tenemos bandas, definir como una banda prohibida. Discretización de los niveles, punto 1. Pero lo que ocurre si uno disminuye el tamaño de las nanopartículas es el concepto clásico del pufo cuántico. Es como para exámenes en mecánica cuántica es bastante clásico. Lo que ocurre es que los niveles se alejan uno de los otros.
es un poquito como para un violón, cuando uno cambia la longitud de los chords, no sé cosa, pero la frecuencia aumenta. Es un poco relacionado. Tenemos que recordarnos, como ha dicho mi colega antes, que tenemos una dualidad entre partículas y ondas. ¿Okay? Pues, según el efecto, los niveles se alejan, lo que se traduce para la banda prohibida por una aumentación de la anchura. Y si con eso podemos dar una equivalencia a longitud de ondas, porque lo que va a ocurrir si transferimos un electrón de ese nivel a un nivel superior, tenemos luminescencia, tenemos algunas excitación interna hasta que el electrón finalmente llega a el primer nivel desocupado y finalmente hay una recombinación con cierta probabilidad que puede dar emisión de luz. Así que tendremos luminiscencia si tenemos iluminación con luz ultravioletas, tendremos fotoluminescencia que corresponde a esa banda prohibida. Y pues, tomando aquí tenemos las fotografías de flacones de dispersiones coloidales de nanopartículas de selenio de cadmio. A la izquierda se trata simplemente una fotografía, la color de la solución está debida a la absorción de luz por las nanopartículas, pero a la derecha corresponde a la misma dispersión con luz ultravioleta y tenemos emisión de luz correspondiente a esa diferencia de energía y si una cambia el tamaño, aumenta el tamaño de las nanopartículas, pues aumenta, disminuye la anchura de la banda prohibida, vamos en esa dirección, así que la longitud de ondas aumenta y aparecen horas en este caso particular. ¿Está bien? Bueno, pero tenemos como semiconductores con un gap efectivo, lo cual se puede elegir jugando con el tamaño de las nanopartículas. Se trata del efecto de confinamiento cuántico. Está bien. Tenemos un primer parámetro para cambiar el tamaño de las nanopartículas, para cambiar la longitud de ondas de las nanopartículas. Pero otro parámetro podemos jugar con la composición de las nanopartículas, que nos da una posibilidad de tener nanopartículas que emiten luz en el infrarrojo, en el visible ultravioleta. Y hay como toda una ingeniería con la composición y el tamaño de las nanopartículas para tener propiedades ópticas y electrónicas, como uno desea, más o menos. Bien, pero hay que sintetizar esas nanopartículas y para hacerlo voy a explicar brevemente el concepto. El concepto se trata de técnicas de química media, wet chemistry, no sé, química medio humilde, pues debería ser eso. Y hay dos etapas esenciales para hacer eso. Primero hay que